Por tu amor, escucha mi voz, Señor. Dame vida según tu justicia. Me cercan los seguidores de los ídolos y se alejan de tu ley. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son auténticos. Desde hace tiempo estableciste tus preceptos para siempre. Salmo 119, versículos 149 al 152. Mes de la Biblia, día 24. Tema: el lenguaje figurado en la Biblia. Para poder entender también, comprender mejor los pasajes bíblicos, hay que conocer también el lenguaje simbólico, el lenguaje figurado. Todo idioma tiene sus propias normas gramaticales. Sin embargo, para resaltar el poder, la fuerza de un término, de un vocablo, de una palabra, de una expresión, a veces se deja a un lado el lenguaje común, la manera de hablar común, y se usan palabras o expresiones en forma diferente para poder dar más énfasis o dar más fuerza al contenido. Este es un lenguaje simbólico. Por ejemplo, ya hemos compartido del mismo Antiguo Testamento muchas terminologías, muchas narraciones, muchos aspectos del Antiguo Testamento tienen un sentido más pleno en el Nuevo Testamento. Ese sentido teológico que se profundiza en Cristo, ese sentido religioso que tienen ciertas realidades leídas a la luz del Nuevo Testamento. Hemos compartido, por ejemplo, el tema de los sacrificios. Sacrificio de un becerro, de un ternero, ¿no? Tiene algún significado, pero profundizando el tema del sacrificio, pues la donación del propio cuerpo de Cristo tiene un significado mucho más pleno. Esos títulos, por ejemplo, que se le dan a Jesús de Cordero, entendiéndolos con la figura de los corderos del Antiguo Testamento, tanto el Cordero Pascual como el Cordero de la Alianza, pues van profundizándose mucho más en el significado de la donación de la sangre de Cristo. Se utilizan a veces estas comparaciones o lenguajes simbólicos para dar énfasis a algún significado. El título de Hijo de Hombre que se le da a Jesús, también para irnos recordando ese aspecto de su humanidad. Entonces, hay lenguajes simbólicos que nos facilitan a nosotros o nos ayudan a profundizar en su significado. Aquel lenguaje tipológico del Antiguo Testamento. Mencionar a Adán, a Isaac, a José, a Moisés, a Elías, a David, permite comparar a Jesús, pero saber que Él es más que Elías, más que Adán, más que Moisés, más que Salomón, más que Jonás, como lo mismo lo dice. Ver aquellos acontecimientos, por ejemplo, de la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, el tema de la liberación o el tema de la Pascua, o el camino del desierto, o el tema, por ejemplo, de la monarquía, de alguna manera nos ayudan a entender un poco más
la realidad de Cristo, la liberación plena que se nos da en Cristo, la Pascua definitiva, el reinado pleno en Cristo, el caminar propiamente de Jesús. Aquellas realidades, por ejemplo, del agua en el Antiguo Testamento, de la luz, de la nube, el maná, alguna manera de estas figuras, por lo menos nos ayudan a ir comprendiendo con mayor profundidad las realidades que se nos manifiestan en Cristo. Hay otras expresiones, por ejemplo, metafóricas. Esa palabra metáfora significa trascender de un significado, el trascender de un significado o un sentido, un significado que trasciende, que se transfiere a otra realidad por semejanza. Se trata de una comparación, pero implícita, entre dos cosas, entre dos conceptos, para entender la profundidad de otra. Por ejemplo, en Isaías 46, una voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor como flor del campo. Esa como flor del campo ya es una comparación explícita, ya se dice como flor del campo. La metáfora es igualmente la comparación, pero sin el cómo. Por ejemplo, yo digo, tengo una cabeza como de piedra, esa es una comparación, ahí está el cómo. Pero si yo digo, tengo una cabeza de piedra, esa es una metáfora, porque mi cabeza no es realmente de piedra, sino que tiene una semejanza con la piedra. La dureza de la piedra la transfiero, por eso es la transferencia de un significado. No quiere decir literalmente que mi cabeza sea una piedra, pero es dura como la piedra. Por eso es una comparación implícita, pero es para darle fuerza a la expresión. Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pues no es que vamos a probar, si tengo sal, no, ese es del sudor, otra cosa. Ustedes son la sal de la tierra, esa es una metáfora. Significa que ustedes deben dar sabor a la tierra, al mundo, a las personas. Así como la sal da sabor a la comida, ustedes deben ser o dar sabor en el mundo. Juan 10, 7 y 9. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta. ¿Cómo yo soy la puerta? No es que es una puerta de madera, no, es una metáfora. Yo soy el lugar por donde ustedes entran. Por mí llegan al Padre. Ezequiel 36, 26. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra. Bueno, las piedras pueden llegarnos a los riñones o algo así. No es broma. Pero el corazón de piedra es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Su corazón es insensible. Su corazón no es que sea literalmente de piedra, sino que es como la piedra, que es insensible. ¿Ven? Hay que ir conociendo ese tipo de lenguajes simbólicos para ir comprendiendo mayormente esa profundidad del mensaje. Hay también en la Biblia la alegoría, otra forma expresiva. La alegoría es como una metáfora, pero más amplia. Es decir,
como varias metáforas juntas. Esa alegoría también la tenemos en la Biblia muy presente para simbólicamente también hablar de otras cosas, de otras realidades. Por ejemplo, en Eclesiastés 12:3 se dice: cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos, cuando se paren aquellas que muelen por ser ya pocas, se queden a oscuras las que miran por las ventanas. ¿Ven? Parece como si estuviera hablando de una casa material, pero no. Está hablando, dando un consejo a los jóvenes: aprovechen ahora su juventud antes que venga la vejez. Pero vean cómo narra, cómo describe la vejez mediante una metáfora. Cuando tiemblen los guardianes de la casa, bueno, los pies son como aquellas columnas que sostienen la casa. Cuando se encorven los robustos, es decir, cuando ya está cayendo, ya viene ajorobándose la persona. Cuando se paren, se detengan las que muelen por ser ya pocas. Cuando ya no tenga muelas, cuando ya no tenga dientes. Cuando se queden a oscuras las que miran por las ventanas, cuando ya se va perdiendo la vista. Vean, esa es una metáfora ampliada, por lo tanto una alegoría. Y así el Señor nos habla en muchas ocasiones mediante ese lenguaje simbólico. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9, del 7 al 15, hay una alegoría sobre el tema del reinado, para expresar la inconveniencia de tener reyes. Van a pedirle al ciprés que sea rey, no quiere renunciar a sus frutos, a su frondosa, a su sombra y todo eso. Van a pedirle a la higuera que sea rey, no quiere renunciar a sus dulces frutos. Van a pedir a la vid que sea rey, o sea, y van terminando en una zarza. Y si la zarza pues puede achicharrar a todos quemándose. Es simplemente una alegoría mediante varias metáforas para hablar del tema del reinado. Y así hay un lenguaje simbólico. Isaías 5, del 1 al 6, presenta también como una parábola la historia de una viña plantada que se esperaban frutos dulces y entonces surgieron frutos amargos. La parábola es también como una metáfora. El capítulo 13 de San Mateo, la parábola del sembrador. Salió un hombre a sembrar, una semilla cae en el camino, vienen las aves, se las comen, otra semilla cae en las piedras, nace pero no tiene raíz, se seca entre los espinos, y luego cada uno de esos elementos tiene una explicación. Mateo 13 del 24 al 30, aquella semilla que es sembrada en un campo, buena semilla, viene un enemigo, siembra maleza. Esa es una metáfora, esa es una alegoría, es decir, varias metáforas ahí. Es un lenguaje simbólico también para tratar de ayudarnos a profundizar. Algunos padres de la iglesia hacían también en muchos pasajes alguna alegoría ampliada. Por ejemplo, San Agustín hizo una alegoría de aquella parábola del buen samaritano, tratando de darle un significado a cada elemento. ¿Qué dice San Agustín? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y dice, ese hombre que bajaba a Jericó se refiere a Adán, es decir,
a todos los hombres. Jerusalén es la ciudad de la paz, la ciudad celestial, de la cual cayó Adán de su armonía con Dios. Jericó es un lugar que significa lugar de la luna y por lo tanto significa la mortalidad de Adán, la vida terrena, la vida mortal de Adán. Los ladrones representan al diablo y a sus ángeles. Lo hirieron. ¿Qué quiere decir? Que lo despojaron de la inmortalidad, le quitaron la vida divina que tenía. Lo dejaron medio muerto, es decir, un hombre que vive, pero muerto espiritualmente. Por eso, medio muerto. El sacerdote y el levita representan al sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento. El samaritano significa guardián. Esto implica que se refiere a Cristo mismo que viene a vigilar, a cuidar. Vendó sus heridas, es decir, vendó las limitaciones, vendó todo aquello que había sido maltratado por el pecado, sanó nuestras heridas. Aceite. El aceite es el consuelo de la esperanza. El vino es una exhortación a caminar con un espíritu fervoroso. La cabalgadura sobre la cual puso a aquel herido es la carne de Cristo ofrecida en la cruz. Lo llevó en sí mismo. El ser colocado en la cabalgadura significa la fe en la encarnación de Cristo. Es decir, tener como base la encarnación de Cristo. El mesón donde lo confía o la hospedería es la iglesia. Al día siguiente iba a pasar, es decir, después de la resurrección del Señor. Le dio 2 denarios. Dice San Agustín, los denarios es la promesa para esta vida y para la vida eterna. Y el mesonero, el encargado, dice San Agustín que era San Pablo, el que cuidaba allí. Bueno, este es ya un poco, quizá en algunos momentos exagerado, el ampliar tanto una parábola o algún aspecto en este ámbito de la alegoría, pero fue una interpretación que se dio mucho entre algunos padres de la iglesia. Aún así, ciertamente hay mucho lenguaje simbólico que nos presenta la Biblia. Un ejemplo muy claro es el Apocalipsis, que tiene un lenguaje y un género simbólico a través de personajes, animales, números, colores, acontecimientos, nos refieren realidades distintas. Babilonia, bueno, haciendo referencia a la Babilonia pasada, ahora la nueva Babilonia, el Imperio Romano, haciendo referencia a, por ejemplo, ciertos personajes, bestia, dragón, demonio, para representar las fuerzas del mal, los aliados con el mal, símbolos entre colores, números, etc. Entonces, la Biblia en muchas ocasiones nos va presentando un lenguaje simbólico y nosotros pues debemos tratar de conocer ese tipo de expresiones y ese tipo de lenguajes para saber en qué momentos ir descubriendo un lenguaje normal, narrativo, común, y cuando se trata también de algún lenguaje simbólico para poder descubrir más bien
la profundidad de su contenido, de su significado. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.